Muy bien, bueno, dentro de la misma unidad de la que estuvimos hablando de espectroscopía IR, vamos a referirnos ahora a la parte de espectrometría de masa, que como les había dicho antes, es otra de las técnicas instrumentales importantes en lo que respecta a la parte de elucidación estructural de compuestos orgánicos, entre otras cosas. Muy bien, bueno, en esta diapositiva nos encontramos con las primeras definiciones. Acá abajo ya les pongo un ejemplo de un espectro, si bien obviamente a esta altura no lo van a entender en profundidad, al menos quiero que vean a qué tipos de cosas nos estamos refiriendo. Y bueno, ¿qué es lo que hace un espectrómetro de masas? Bueno, un espectrómetro de masas lo que hace es ionizar moléculas en alto vacío y luego los iones que se generan, que ahora vamos a ver un poquito más cómo se generan y las opciones que tenemos, van a ser clasificados de acuerdo a sus masas. ¿Sí? Y vamos a registrar lo que se llama abundancia, que es decir, la cantidad relativa de cada uno de esos iones. Por lo tanto, vamos a tener en el eje X, acá lo que se llama relación masa-carga, ¿sí? Este M barra Z en cursiva, lo van a ver siempre de este modo, pero la realidad es que en la mayor parte de los casos, y en particular con lo que nosotros vamos a trabajar, siempre nos vamos a encontrar iones que van a tener carga 1, por lo tanto podemos decir que en el eje X vamos a estar clasificando los iones de acuerdo a su masa, ¿sí? Al menos en lo que respecta a este curso. Y en el eje Y entonces van a encontrar los valores de abundancia, es decir, la cantidad relativa de cada uno de los iones. Bueno, ¿y qué información entonces podemos obtener en este caso de un espectro de masa? ¿Sí? Por un lado, la masa molecular. Bien, después veremos que también en ciertas condiciones yo puedo obtener la fórmula molecular exacta. ¿Tá? En ese caso utilizamos lo que se llama espectrometría de masa de alta resolución. Hay alguna diapositiva al respecto. Vamos a ver que estos iones que se generan pueden fragmentarse y el análisis entonces de los fragmentos nos va a dar información estructural de la molécula y por último, de un modo limitado también, como veíamos en IR, pero en ciertas condiciones me permite identificar el compuesto en estudio. Si esto se usa, por ejemplo, en la industria farmacéutica, lo que se hace es acoplar un cromatógrafo gaseoso, ustedes todavía no saben lo que es eso, pero con un espectrómetro de masas, y son técnicas que probablemente vean en la parte de analítica instrumental. Y lo que se hace es comparar los resultados con una muestra conocida, ¿tá? O sea, es importante en este caso mantener exactamente las mismas condiciones de trabajo para obtener exactamente los mismos resultados, pero bueno, con ciertas limitaciones pueden ver que se puede llegar a usar para la identificación de compuestos. Bueno, la espectrometría de masas es muy vasta y hay distintas opciones instrumentales. Yo me voy a dedicar específicamente a hablarles de lo que es el método de ionización por impacto electrónico, que es el más común, y no me voy a centrar en cuestiones instrumentales que quedarán para otras materias o las pueden consultar en libros de texto. Me quiero dedicar con mayor profundidad a todas las cuestiones químicas. ¿Sí? Entonces, empezando entonces con lo que es la técnica del impacto electrónico, bueno, si bien la seguimos llamando así, hoy en día se considera más correcto llamarlo disociación o ionización por electrones, porque la verdad es que hoy los expertos consideran en que no hay un real choque de los electrones con la molécula, aunque sí, por supuesto, hay una interacción. Y bueno, esta técnica implica un bombardeo con un haz de electrones que son muy energéticos, ¿sí? Acá van de 20 a 70 electronvolts, y esos electrones cuando chocan o interactúan con la molécula, lo que van a hacer es arrancarles un electrón, ¿sí? Acá, si ustedes miran la ecuación, tienen terminan obteniendo dos electrones y arranca un electrón de la molécula original.
Entonces, obviamente, si tiene un electrón menos y la molécula era neutra, ahora va a pasar a ser un catión. Y si tenía todos los electrones desapareados, ahora ya no los va a tener. Y entonces, por lo tanto, voy a tener un radical. El producto en este caso es lo que llamamos un radical catión. Acá tienen un ejemplo más específico con el metano para que lo vean. Le arranca un electrón al metano y entonces obtengo un catión con carga positiva y un electrón desapareado. Bien, este primer ion que obtengo lo llamamos ion molecular, ¿sí? Y este es un catión radical que va a corresponder con la masa de la molécula original, ¿está? Porque sabemos que prácticamente los electrones no influyen en la masa, por lo tanto, si yo tengo el catión y solo le había arrancado un electrón, puedo correlacionar esa masa con el valor original. Y de este modo, o sea, yo voy a buscar el ion molecular y eso es lo que me va a dar el dato de masa molecular, ¿sí? Del que hablábamos en la diapositiva anterior. Bueno, el ion molecular del que venimos hablando es una partícula de alta energía que lo más normal es que continúe fragmentándose en porciones más pequeñas, que pueden ser otros cationes radicales, carbocationes, radicales libres o incluso algunas moléculas neutras pequeñas que acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? La primera cosa muy importante que ustedes tienen que recordar es que solo vamos a ver en el espectro aquellas partículas que tengan carga positiva, ¿tá? Es decir, que vamos a ver cationes radicales y cationes, ¿sí? Los que sean radicales o moléculas neutras pequeñas con todos los electrones apareados no las vamos a ver en este tipo de espectro. Podemos inferirlas de algún modo que luego vamos a ver, pero directamente, digamos, no vamos a ver sus señales. Bueno, acá tienen en este grafiquito una molécula, digamos, modelo representada como ABCD y su catión radical, ¿sí? Y acá les muestra distintas posibilidades teóricas, por supuesto, de fragmentación. Por ejemplo, si empiezo por arriba, este ion molecular puede fragmentarse dando AB, ¿sí? Que sería una molécula neutra con todos los electrones apareados y un catión radical nuevo, más pequeño, CD más puntos, ¿sí? Lo importante que tienen que tener en cuenta en esta parte es que si ustedes partían de un catión radical, o sea, más puntos, ¿está? Siempre dentro de los productos eso lo tienen que mantener, ¿sí? Entonces, si acá una parte es neutra con todos los electrones apareados, bueno, evidentemente la otra tiene que ser un catión radical. En el siguiente ejemplo, si una parte la obtengo como catión, la otra parte será la parte radicalaria, ¿sí? Siempre tienen que mantener esta cuestión, ¿está? Bueno, acá después tiene un siguiente ejemplo con otro tipo de partición. A se separa como radical y BCD sería una parte catiónica. Luego tienen la relación, digamos, inversa de uno que vimos antes, AB como radical en este caso y CD sería el catión. Y en estos ejemplos de más abajo, fíjense que cambia el orden de las letras, son posibilidades de reordenamiento que luego vamos a ver algunas, ¿sí? De reordenamiento, obviamente como su nombre lo indica, va a cambiar el orden, ¿está? Si bien nosotros todavía no vimos tipos de reacción, eso queda para las próximas clases, bueno, se darán una idea bastante intuitiva de lo que es un reordenamiento. Bien, entonces esto es una cosa teórica como para que miren y vayan pensando las opciones que tienen. Y acá abajo tiene un ejemplo puntual con el etano, ¿sí? Se forma el ion molecular y a su vez este mismo podría fragmentarse, por ejemplo, dando el carbocatión en este caso y el radical hidrógeno, o podría partirse dando el radical metilo y el carbocatión metilo, ¿sí? Y estos tipos de opciones y de picos son los que vamos a encontrar en un espectro de masa, como vamos a analizar ahora después en las diapositivas posteriores.
Bueno, en esta diapositiva retomamos algunos conceptos que ya estuvimos viendo antes, ¿sí? Para reforzarlos. La idea es que acá, como les dije antes, solo vamos a ver especies que estén cargadas positivamente y se van a separar de acuerdo a su relación masa-carga, ¿sí? El gráfico es de abundancia, está lo que se grafica en un gráfico de barras. En realidad, si ustedes lo miran, es la intensidad relativa de cada pico en función de lo que es la relación masa-carga, que como yo les había adelantado antes, en general, como la carga siempre va a ser 1, al menos en los casos que vamos a tomar nosotros, vamos a estar separando en relación a la masa particularmente. Y bueno, y acá por último sí aparece un concepto más nuevo, que es el concepto de pico base, ¿sí? Este pico es el más abundante de todos y es el que se termina tomando entonces como 100%. Por lo tanto, ustedes van a tener todo el resto de los picos referidos a lo que es el pico base, ¿sí? Bueno, entonces acá continuando con los conceptos que les puse bastante detallados por escrito, el primer concepto importante es que el pico base sí es el pico más intenso y no tiene por qué ser el ion molecular. Está acá, lo tienen bien separaditos y bien indicados en el espectro de la imagen. ¿Sí? El ion molecular es en general el que posee la masa más alta, ¿tá? Así que lo van a encontrar dentro de las masas más altas. Salvo que tenga nitrógeno, en general la masa es par y lo diferencian de los fragmentos que, como ven, en general son impares. ¿Tá? Después vamos a retomar un poco esto. Bien, puede ser un pico, el ion molecular, ¿no? Puede ser un pico de mayor o menor intensidad. Hay veces que tiene tanta energía y fragmenta tanto que puede no aparecer. En estos casos lo que se suele hacer es recurrir a una ionización más suave para poder ver el ion molecular, si es que aparece, pero bueno, digamos, esos dos conceptos. Suele ser la masa más alta y por otro lado, a veces puede ser que no aparezca, yo no recuerdo si tenemos algún ejemplo así, pero bueno, probablemente aparezca algún caso donde este ion molecular no se vea. Bueno, y lo último, acá como ven, siempre vemos valores redondeados de masas enteras, ¿sí? Esto lo vamos a retomar un poco en la diapositiva siguiente, ¿está? Pero vemos valores de masas enteras y recuerden que el ion molecular es el que nos da la masa molecular, ¿sí? Bueno, como les conté en la diapositiva anterior, la mayor parte de los métodos nos dan valores de masa redondeados. Bien, eso trae algunos problemas para determinar en general la fórmula molecular. ¿Sí? Yo acá les puse un ejemplo puntual como para que lo vean, que lo saqué del Wade, si no recuerdo mal. Pero por ejemplo, si yo obtengo una masa de 44, en principio podría coincidir con todas estas fórmulas moleculares, ¿sí? Del propano, por ejemplo, el acetaldehído, dióxido de carbono, o sea que en principio yo sigo sin saber cuál es la fórmula molecular del compuesto, aunque tenga la masa. Entonces, en este sentido, empiezan a ser muy útiles algunas técnicas que se usan mucho hoy en día, que son las espectrometrías de masa de alta resolución. ¿Sí? Se los cuento también porque tiene una gran aplicación en la parte de investigación y en la publicación de trabajos hoy en día. Y lo que hacen estas técnicas es determinar la masa exacta, ¿no? Lo que llamamos masa exacta obviamente no es exacto, pero lo llamamos masa exacta porque tiene varias cifras decimales. ¿Sí? Y eso nos permite obtener mucha más información de esa masa. A ver, retomo un poco desde los orígenes. Ustedes recordarán de químicas anteriores que en realidad cuando yo voy a pensar la masa en unidades de masa atómica, lo que se hace es definir que el carbono tiene una masa de 12 y
y luego, digamos, todos los otros átomos se definen en base a ese valor, y si bien nosotros solemos decir que el hidrógeno tiene una masa de 1 y el nitrógeno una masa de 14, en realidad estos átomos tienen valores de masa con varios decimales, ¿no? Entonces, considerando esto, ¿sí?, yo podría determinar y diferenciar estos distintos compuestos que estaban puestos en el ejemplo por sus masas si yo considero los valores decimales. Bien, entonces, como yo obtengo acá, bueno, después léanlo el ejemplo, ¿sí? Pero básicamente entonces me dice que si el valor que me está dando el equipo es, por ejemplo, de 44,029, yo podría determinar entre todas estas opciones que ya se está tratando de una molécula de la fórmula carbono 2, hidrógeno 4, oxígeno, como puede ser el acetaldehído. ¿Sí? Fíjense que 4,029 es el valor, digamos, es un valor muy cercano a el que muestra la tabla. Bien, entonces de ese modo yo puedo en este caso determinar la fórmula molecular, cosa que si no con las masas redondeadas será un poco más complicado. Otro concepto que ustedes recordarán de químicas anteriores es el concepto de isótopos. ¿Sí? Muchos átomos poseen isótopos más pesados que se van a diferenciar claramente en los espectros de masa. Acá tienen en la tablita algunos ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, digamos el carbono 12 tiene un isótopo carbono 13 con una abundancia relativa baja de 1,1%. De todos modos, esto va a ser muy importante en otra técnica que vamos a ver, que es la espectroscopía de resonancia magnética nuclear de carbono, en este caso, ¿sí? Pero acá, digamos, justamente para lo que es la espectrometría de masa no nos va a interesar tanto el tema del carbono. Bien, bueno, el hidrógeno no aparece porque ya es muy poco abundante, pero también tienen el deuterio, ¿sí? Con una baja abundancia, y en algunos casos, como por ejemplo el cloro o el bromo, ustedes recordarán que sus isótopos más pesados son particularmente abundantes. Bien. Entonces, bueno, la existencia de estos isótopos nos da lugar a lo que llamamos picos de M+1, ¿sí? Cuando aumentan en una unidad su masa, o picos de M+2, o así sucesivamente, ¿sí? Picos que corresponden a una masa mayor. Bueno, la realidad es que cuando yo tengo carbono, hidrógeno como átomos solamente, el tema de los isótopos no es tan importante, porque si bien existen, como las abundancias son bastante bajas, es difícil obtener información al respecto. Pero en ciertos casos, como vamos a ver en ejemplos posteriores, da muchísima información, ¿sí? Vuelvo como para que tengan una idea, no sé, al ejemplo del cloro que estábamos hablando antes. Ustedes recordarán que el cloro 35 es un 75%, pero hay una gran abundancia, digamos un 25% de cloro 37, ¿sí? Esto se va a diferenciar claramente en un espectro, y yo entonces voy a obtener picos aledaños, digamos, con una relación de 2 unidades de masa adicionales, ¿sí? Voy a tener picos de M+2, bien, y en este caso estos picos van a tener una altura, una abundancia relativa, digamos, en una relación 3:1, ¿sí? O sea, porque va a ser 75 a 25. Una situación parecida vamos a tener con el bromo, que es más o menos 50% de bromo 79 y 50%, redondeando obviamente, de bromo 81. Entonces yo en estos casos voy a encontrarme con 2 picos de prácticamente la misma altura que tengan una diferencia de 2 unidades de masa. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos en las diapositivas posteriores y seguramente les va a quedar más claro, pero acá ya tienen una tablita de resumen de cómo pueden interpretar estas cosas. Bueno, acá comenzamos con algunos ejemplos. En primer término tienen un ejemplo con azufre, ese no se los mencioné antes, pero si se fijan en la tabla
van a ver que el azufre tiene un isótopo de azufre 34, ¿sí? Con una abundancia del 4%, que sigue siendo pequeño, pero lo reconocen en los espectros porque comparativamente, digamos, tienen un pico de M+2 inesperadamente alto, ¿sí? Más alto que el de M+1. Bien, en el ejemplo de abajo tiene el caso con cloro, que es lo que habíamos estado hablando recientemente. Tienen la relación del cloro 35 con cloro 37 en una relación 3:1 y fíjense cómo los picos, ¿sí? El pico de M+2 es más o menos un tercio del pico del ion molecular, ¿sí? De hecho, si se fijan también con un poco de detalle, pueden ver que la misma relación se da en estos fragmentos de masa 63 y 65, ¿sí? Si ustedes miran, la relación es más o menos 3:1, ¿tá? Este ejemplo lo vamos a retomar luego. Bueno, acá tiene un ejemplo con bromo que, como les había adelantado antes, presenta como característica principal los dos picos, el M y el M+2, con intensidades prácticamente iguales, ¿sí? Por esta cuestión que habíamos dicho de que el bromo 79 es más o menos 50%, el bromo 81 50%. Y abajo tiene un ejemplo con nitrógeno, del que surge una regla particular que se llama regla del nitrógeno, y que dice que los compuestos con nitrógeno, con un nitrógeno, digamos, o con número impar de átomos de nitrógeno, presentan iones moleculares impares, ¿sí? Y a su vez tienen fragmentos principales, en general, pares, como se ve acá con MZ30, ¿bien? Mientras que si ustedes van a compuestos sin nitrógeno, en general ven los iones moleculares pares y los fragmentos principales impares, ¿sí? Si quieren tomen el ejemplo de más arriba, acá ven, por ejemplo, para el bromo 79, la masa de 122, ¿sí? Y uno de los fragmentos principales acá con una masa 43. Bien, ven que se cumple esta regla. A ver, o sea, parece una regla sacada de la nada, pero en realidad la deducen fácilmente si se dan cuenta de que, por ejemplo, carbono, oxígeno, sí son átomos que tienen masas pares y números pares de valencias, y a su vez, digamos, no sé, si van al hidrógeno, bromo, cloro, en estos casos tienen masas impares, pero también la valencia es 1, mientras que si van a un ejemplo con nitrógeno, no sé, el amoníaco, pongamos, tienen una masa 14 en el isótopo principal y 3 valencias en este caso. Por lo tanto, si se va a unir a 3 hidrógenos en el amoníaco, ya llega a una masa 17. Mientras que en todos los otros casos hubieran sumado valores pares, ¿sí? De ahí surge la regla, si no se la quieren aprender de memoria. Bueno, y la otra cosa importante es que, digamos, esta regla, obviamente cuando yo ya sé que tengo el ion molecular, puedo pensar directamente en nitrógeno, y por otro lado permite alertarnos en casos donde yo no estoy seguro si veo o no el ion molecular. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que en ciertos casos no aparecía porque, digamos, fragmenta muy rápidamente y entonces yo puedo directamente no detectar la señal del ion molecular? Entonces yo, si ya sé que estoy trabajando con una molécula que seguro no tiene nitrógeno y veo números impares, bueno, ya puedo estar pensando que estoy en presencia de un fragmento y que ese en realidad no está siendo el ion molecular. Entonces puedo probar a hacer algunos de estos espectros en condiciones más suaves que yo les mencionaba antes, para ver si en ese caso sí aparece un pico más alto correspondiente al ion molecular. Bien, bueno, así que esa es la regla del nitrógeno. Bueno, y el último ejemplo que les voy a presentar antes de pasar a las fragmentaciones tiene que ver con el yodo, ¿sí? En este caso es muy característico encontrar el pico a 127 correspondiente al iodonio,
¿tá? Y la otra cosa que es muy característica es que es encontrar, digamos, estas zonas como libres del espectro. O sea, si ustedes hacen 156, que es el ion molecular, menos 127, van a ver que les da una masa de 29, o sea, obtienen la masa correspondiente a la pérdida de yodo, ¿sí? Como esas dos características en el espectro. Bueno, ahora para empezar a hablar de las fragmentaciones tenemos que hablar primero de qué pasa con el ion molecular, digamos, cuando se forma, qué electrón es el que se pierde de la molécula preferentemente. A ver, en principio el electrón puede venir de cualquier parte de la molécula, pero hay ciertas preferencias que nos dicen que, digamos, se pierde más fácilmente un electrón de un par libre no enlazante, como puede ser del oxígeno, del nitrógeno, los ejemplos que tienen acá. Seguido a esto, si no tengo esa opción, voy a elegir perder un electrón de un enlace pi. Y por último, los menos favorecidos son los electrones correspondientes a los enlaces sigma. Sí, esto tiene que ver con el potencial de ionización. Y entonces poder escribir esto puntualmente nos va a ayudar luego a poder escribir los mecanismos de fragmentación. Si tienen acá algunos ejemplos, por ejemplo con la cetona, pueden, digamos, localizar este par electrónico que se pierde como uno de los electrones del par libre del oxígeno, entonces les quedaría el oxígeno, ¿sí?, como más puntos, ¿tá? También lo podrían escribir de la forma alternativa genérica sin localizarlo, pero como les decía, esta forma sin localizarlo luego no les va a ayudar a escribir las fragmentaciones. Bueno, lo mismo con el nitrógeno, ¿no? Lo pueden escribir el nitrógeno como más punto en este caso. Si tienen un enlace pi, ¿sí?, lo pueden escribir de este modo, o sea, reemplazando el enlace pi por el más punto o localizando, digamos, de acuerdo a la conveniencia luego para la fragmentación, un carbono como carbocatiónico y otro carbono que porte el electrón desapareado. Y por último, si tienen solo enlaces sigma como en la molécula del etano y no pueden elegir, y realmente no hay mucha diferencia entre un enlace sigma carbono-carbono o carbono-hidrógeno, por lo tanto lo localizarán de acuerdo a la conveniencia en ese caso. ¿Sí? Bueno, acá simplemente les recuerdo que no es excluyente, pero la mayor parte de las fragmentaciones que vamos a ver se termina obteniendo un catión por un lado y un radical por el otro. Sí, obviamente detectan solo el catión, como ya habíamos hablado, pero pueden tener idea de cuál fue el radical que se perdió en base al valor de masa que se pierde, ¿sí? Por lo tanto, la información la obtienen del mismo modo. Y por último, bueno, recordarles acá en este caso algo que debería ser bastante obvio, pero que no es que las fragmentaciones son todas aleatorias, va a estar favorecida la obtención de iones o incluso de radicales, pero sobre todo nos vamos a referir a los iones, estabilizados por las cosas que ya venimos hablando antes, por efectos inductivos, por efectos mesoméricos, y acá va a aparecer algo nuevo que no lo habíamos hablado, que es la hiperconjugación, ¿sí? Así que vamos a estar considerando el mismo tipo de factores que ya veníamos hablando en otras oportunidades. Bueno, en esta diapositiva les presento los tres tipos de clivaje principales que vamos a ver en las diapositivas restantes y después los vamos a asociar a los distintos grupos funcionales. Bueno, en primer término, el clivaje sigma, que es una disociación directa, lo vamos a ver fundamentalmente en los alcanos, y básicamente esto implica que él se termina separando el enlace sigma, en este caso quedando el carbocatión por un lado y el radical por el otro, como en el ejemplo, ¿sí? Luego, uno un poco más interesante y muy importante para los distintos grupos funcionales es el clivaje alfa.
Bueno, el clivaje alfa es una ruptura homolítica, ¿sí? ¿Qué significa eso para nosotros que todavía no vimos la introducción a los mecanismos de reacción? Homolítica significa que un electrón del enlace queda para un lado y el otro queda para el otro, ¿sí? Lo que llamamos electrónicamente simétrico. Fíjense en el ejemplo cuando miran el enlace que, digamos, está entre las letras alfa y beta, ¿sí? Fíjense que se va a romper y uno de los electrones va a quedar con el metilo, dando el metilo punto, el radical metilo, y el otro de los electrones va a ir a formar un enlace con el electrón desapareado que portaba el oxígeno, ¿sí? Para formar, en este caso, este catión acilio, ¿está? Lo que es importante es que la notación se hace con esto que llamamos semiflecha curva o flecha con punta de anzuelo. La flecha no es completa, no sé si la llegan a ver bien en la diapositiva por la definición, pero solo tiene un lado de la flecha, ¿sí? La llamamos punta de anzuelo. En este caso, y este tipo de flechas lo que denotan es el movimiento de un solo electrón. ¿Bien? Bueno, la siguiente cosa importante es que, digamos, acá si ustedes lo miran, esta ruptura homolítica va a permitir que se forme un catión acilio, como les había dicho yo, que es un catión estabilizado por resonancia. Acá tienen las dos estructuras resonantes, no sé si lo habíamos visto en algún momento previo. Predomina la estructura con la carga positiva con el oxígeno porque en ese caso encontramos el octeto completo, ¿sí? En comparación con la estructura carbocatiónica. Bueno, la siguiente cosa es una cuestión de nomenclatura. Esto lo llamamos clivaje alfa. Y alfa estamos pensando acá con respecto a lo que llamamos el sitio del radical. Si el sitio del radical es el oxígeno, que sería el átomo que está aportando el electrón desapareado. Alfa y beta es parte de la nomenclatura tradicional, en varios momentos ya la hemos mencionado, y siempre yo tengo que saber alfa y beta o gamma, lo que sea, con respecto a qué, ¿no? Entonces en este caso voy a llamar alfa y beta con respecto al sitio del radical. No se lo deben confundir, acá se los puse aparte, con lo que tiene que ver con cuestiones de nomenclatura clásicas en otro tipo de reacciones cuando yo me refiero al carbonilo, ¿sí? Normalmente el carbono alfa al carbonilo, no sé, cuando hablamos por ejemplo de acidez de los hidrógenos alfa al carbonilo, nos referíamos a esta posición vecina, que en este caso corresponde al metilo. Fíjense que acá, para hablar de clivaje alfa y beta, son otras las posiciones, ¿sí? Alfa tomó vecino al oxígeno en este caso. Entonces, bueno, resumiendo, es un clivaje homolítico. En este caso se forma este catión acilio estabilizado por resonancia y el radical metilo. Luego vamos a tener otro tipo de rupturas que van a ser heterolíticas a diferencia de estas rupturas homolíticas, ¿sí? En este caso son electrónicamente asimétricas. Eso se refiere a que, digamos, del par electrónico que se rompe, del par de enlace, ambos electrones quedan para el mismo lado. Si se fijan en el ejemplo acá, yo tomé como la ruptura adicional luego del ion acilio. Se rompe este enlace entre el carbono y este carbono con densidad electrónica positiva y el metilo, ¿está? Y ambos electrones ambos electrones se van a quedar del lado, en este caso, de lo que se forma, que es el monóxido de carbono, ¿sí? Mientras que el metilo queda como un carbocatión, ¿tá? Directamente va a quedar con la carga positiva. La notación en este caso es una flecha común, ¿sí? La flecha completa con las dos puntas. Este tipo de clivajes, que lo vamos a ver bastante, se deben al efecto inductivo. ¿Sí? Si ustedes miran acá las estructuras resonantes, es fácil ver que este carbono va a tener una alta densidad positiva, atrae los electrones del metilo y termina siendo el causante de la ruptura de este enlace, en este caso de manera heterolítica, ¿sí? Dejando el carbocatión
y una molécula pequeña, neutra, estable, como habíamos hablado en diapositivas anteriores, como es el monóxido de carbono. Bueno, acá voy a tener que hacer un pequeño paréntesis para hablarles brevemente de estabilidad de carbocationes, porque si bien nosotros ya tenemos alguna noción de efectos que pueden estabilizar un catión, hablamos muy poquito de carbocationes hasta ahora. Sí, bueno, primero acá tienen un dibujito que les muestra la hibridación del carbono, ya lo habíamos visto antes, pero se los recuerdo, el carbono es sp2 con una orbital p pura que está libre, sí, vacante. Bien, entonces la primera cosa es que los grupos alquilo estabilizan a los carbocationes. Si ustedes miran acá lo que es la estabilidad creciente de carbocationes, vemos que los más estables son los carbocationes terciarios, seguidos por los secundarios, primarios, y el menos estable de todos es el carbocatión metilo, ¿sí? Entonces, esto lo podemos explicar de dos modos. Por un lado, el efecto inductivo, del que ya habíamos hablado en otra oportunidad. Los grupos alquilo son dadores de electrones por efecto inductivo porque ese enlace carbono-carbono es polarizable y pueden contribuir de este modo a dispersar esa carga positiva que tiene el catión, ¿sí? Sabemos que si dispersamos esa carga positiva, estamos estabilizando de ese modo el catión. Bien, esa es la primera cosa que explica que a más cantidad de grupos alquilo, más estable sea el carbocatión. El segundo concepto que va en la misma línea es la hiperconjugación, y todavía no habíamos hablado al respecto, ¿está? La hiperconjugación es una deslocalización de electrones sigma en este caso. ¿Sí? Resalto lo de sigma porque, por ejemplo, cuando hablábamos de efecto resonante hablábamos de electrones pi o electrones de pares no enlazantes. Acá estamos hablando directamente de electrones sigma, ¿sí? Que se van a deslocalizar en esta orbital p vacante. Acá tienen un dibujito abajo, ¿tá? Fíjense que tienen el carbocatión y al lado un resto metilo, y son las uniones sigma carbono-hidrógeno del metilo, ¿sí? Esos electrones los que se van a estar deslocalizando sobre el orbital p puro, y de ese modo, digamos, van a estar dispersando esta carga positiva, ¿está? Por lo tanto, esto va en la misma línea. A cuantos más restos alquilo yo tenga, más posibilidades de hiperconjugación y por lo tanto mejor dispersión de esa carga positiva. ¿Sí? Acá, digamos, tienen un dibujito de orbitales que va en la misma línea. Está mostrando cómo la orbital sigma carbono, digamos, cómo la unión sigma carbono-hidrógeno avanza sobre esta orbital p pura. Bien, lo último de lo que no les puse dibujito, pero vamos a ver alguna cosa más adelante, es que obviamente también podemos tener un efecto resonante que va a ser importante, por ejemplo, en carbocationes bencílicos y alílicos. Y una cosa que vamos a hablar sobre todo en las clases posteriores, ¿sí? Es que existe el concepto de transposición, que es un reordenamiento, ¿está? Es decir, que carbocationes ciertos carbocationes se pueden reordenar a carbocationes más estables. ¿Sí? Por ejemplo, un carbocatión secundario podría reordenarse a un carbocatión terciario. ¿Sí? De eso vamos a ver ejemplos más adelante, pero ya se los dejo explicitado. Bueno, y ahora sí, finalmente vamos a empezar a hablar de las fragmentaciones relacionándolas con los grupos funcionales y lógicamente vamos a empezar con los alcanos. Bueno, entonces, como para tener una primera idea, bueno, en este caso, como ya habíamos visto antes, yo no tengo nitrógeno obviamente, así que espero un ion molecular de masa par y la mayor parte de los fragmentos, los más importantes al menos, que posean un número de masa impar, ¿sí? Fíjense que si yo voy acá a ver el hexano, está es par, y si voy a ver estos fragmentos que están acá con letrita fucsia que se detectan, ¿sí? Voy a tener un pico a 57 y uno a 29, que son impares. Bueno, la siguiente cosa, se privilegian el clivaje de uniones
que den, digamos, carbocationes estabilizados que, como ya vimos, podrían ser terciarios o secundarios preferentemente. Eso lo vamos a notar sobre todo cuando estemos hablando de alcanos ramificados, como aparece alguna diapositiva más adelante. Muy bien, bueno, a veces no se detecta el ion molecular, este tipo de cosas ya estuvimos hablando. Los espectros suelen ser bastante complejos, o sea, no se queden con la idea de que tienen que encontrarle una explicación a todos los picos, ¿sí? Esta es una introducción a lo que es la espectrometría de masa y lo que tienen que poder ubicar son algunos picos o características principales, pero hay un montón de señales, de picos que no van a poder atribuir a nada en este curso, ¿sí? Bueno, y por último, esta idea de que, a ver, por ahí es un poco avanzado ahora, la estabilidad del carbocatión es aparentemente más importante que la estabilidad del radical. Bueno, ahora lo vamos a ver en un ejemplo puntual, pero como para que vayan entrando en tema, podemos simplificar el concepto diciendo que los mismos factores que prácticamente estabilizan a los carbocationes estabilizan a los radicales, por lo tanto un radical terbutilo, por ejemplo, sí, un radical terciario va a ser más estable que un radical metilo, ¿sí? Como para tener un primer concepto. Bueno, y acá ya les muestro dos fragmentaciones que se van a observar, ¿tá? Este creo que es un ejemplo sacado del web, ¿sí? Por ejemplo, van a poder clivar acá entre estos dos carbonos, dando un carbocatión de 57 de masa que lo van a estar detectando y un radical etilo en este caso que obviamente los radicales si no tienen carga, como ya dijimos, no se van a detectar, ¿sí? Lo mismo en el ejemplo de más abajo, en este caso es como el ejemplo inverso, hasta obtienen el radical butilo que no lo van a detectar y sí van a detectar el carbocatión etilo, ¿sí? De masa 29. Bueno, acá tenemos el ejemplo del hexano con el espectro del que hablábamos antes. Fíjense que se observa el ion molecular de masa 86, luego tenemos un fragmento de 71, ¿sí? Que si hacemos la diferencia corresponde al M-15, corresponde a la pérdida de 15, es un radical metilo, ¿sí? Y el fragmento es el catión pentilo, ¿bien? Esta señal a 71, fíjense que es bajita y eso es un pico poco intenso y eso se lo podemos atribuir a estas cuestiones de estabilidad de las que hablábamos antes, o sea, la obtención de un radical metilo poco estable no estaría tan favorecida y eso podría explicar que esta señal sea poco intensa, ¿sí? Luego tenemos el pico del 57 que lo vimos antes, que corresponde al catión butilo con pérdida de 29, ¿sí? M-29 que es un radical etilo. Luego la señal A43 también bastante intensa que corresponde a una pérdida de masa de 43 y corresponde, digamos, a la fragmentación que da origen al carbocatión propilo y al radical propilo, ¿tá? Y por último vemos acá los fragmentos correspondientes al catión etilo por pérdida, en este caso del radical butilo, ¿sí? Tenemos todas las opciones. Bueno, lo que les decía antes en cuanto a la diferencia de la estabilidad entre los cationes y los radicales, se cree que es más importante comparativamente la estabilidad del catión, porque fíjense en este caso, por ejemplo, la fragmentación que daría el catión metilo y el radical pentilo no la vemos, mientras que sí veíamos el proceso inverso que nos daba, digamos, la contraparte que nos daba el radical metilo, ¿sí? Entonces se postula que siempre es más importante comparativamente obtener cationes estabilizados que radicales estabilizados. A pesar de eso, digamos, este espectro no sé si es un buen ejemplo porque la masa que tendríamos que obtener es muy baja y bueno, normalmente ya masas tan bajas no se miden, no aparecen en los espectros. Pero bueno, digamos como para que les quede como concepto inicial.
Y bueno, por último mencionarles estos picos, digamos, particularmente intensos de 57 o de 43, lo que se postula en estos casos es que estarían favorecidos comparativamente porque, digamos, son fragmentos alquílicos bastante grandes, en un caso de 4 y en otro caso de 3 átomos de carbono, sí, grandes comparativamente para las opciones que tengo, y se cree que dentro del espectrómetro pueden reordenar, ¿sí?, a carbocationes, acá van a ser primarios los que obtengan, pero podrían reordenar a carbocationes secundarios o terciarios, y eso justificaría que la intensidad de los picos sea más alta, ¿sí?, a diferencia de, por ejemplo, un catión etilo que no puede reordenar a nada y va a seguir siendo primario, ¿sí? Eso es lo que suele explicar la altura de los picos. Bueno, acá tienen un ejemplo con un alcano ramificado en este caso y aparece el concepto que yo les mencionaba antes de que las fragmentaciones suelen ocurrir vecinas a la ramificación a modo tal de dar los cationes más estabilizados, ¿sí? Fíjense que lo que corresponde a la masa 71, el catión 2-pentilo, en este caso es secundario, lo mismo que el isopropilo, ¿sí?, a 43, y terminan siendo los picos más abundantes comparativamente. No son excluyentes, también ven el pico a 57, ¿tá?, pero digamos los otros dos son los más abundantes, y sobre todo es abundante el pico a 43, que es el pico base, y esto lo podemos explicar porque en este caso el radical que se forma es el propilo, mientras que para obtener el catión de masa 71, el radical que se forma es un radical metilo que, como dijimos antes, está menos estabilizado. ¿Sí? Bueno, y acá les puse una tablita que también la debo haber sacado del Wave, como para que tengan una idea de las masas de los fragmentos alquílicos, en este caso, que les van a ayudar a sacar deducciones. Esto de que hablábamos de que M-15 es porque perdió un metilo, o M-29 perdió un etilo, probablemente los ayuda a resolver más rápidamente los ejercicios. En esta diapositiva tenemos un ejemplo para alquenos. Bien, como yo les decía, en la medida de lo posible intentamos obtener cationes estabilizados y una de las opciones es la estabilización por resonancia. Por lo tanto, para los alquenos es muy frecuente este tipo de cationes que se llaman cationes alílicos. ¿Sí? Noten, acá lo tienen de manera genérica, la estabilización por estructuras resonantes, y en la imagen de más abajo ya lo tienen con un ejemplo puntual que es el trans 2-hexeno. Bien, se rompen los enlaces de modo tal de obtener este tipo de catión estabilizado por resonancia. Noten que esto da un pico de masa 55, que es el pico base, y lo que se pierde en este ejemplo es un radical etilo. Acá en la parte de abajo de la diapositiva les puse el mecanismo, ¿tá? Porque en realidad, si bien nosotros lo estamos viendo de este modo, no es más que un clivaje alfa como tantos otros que vamos a ver. Acá empiezan del trans 2-hexeno, se forma, ¿sí? Fíjense, la segunda especie que tienen es el radical anión, que lo pueden escribir de este modo. Recuerden que centramos preferentemente en este caso la parte de radical anión, dije es radical catión. El radical catión vamos a centrar la carga positiva y el punto donde estaba el doble enlace de acuerdo a conveniencia, y lo que va a ocurrir es que ese electrón desapareado junto con uno de los electrones del enlace que se rompe va a venir a formar el doble enlace que ven en la primera estructura resonante, y el otro electrón del enlace que se rompe, ¿sí?, va a quedar como electrón desapareado sobre el radical etilo. ¿Tá? Lo pueden pensar de ese modo, no sería más que un clivaje alfa, ¿sí?, del mismo modo que estábamos viendo en
en diapositivas anteriores. Ahora pasando a los compuestos aromáticos, el catión que se va a formar siempre que se pueda va a ser un carbocatión bencílico que puede ser estabilizado por resonancia, como les muestra acá la imagen. Luego ustedes pueden practicar incluso marcando el movimiento de lo que serían los electrones en la imagen para ayudar a la escritura de todas estas estructuras resonantes, ¿sí? Obviamente este es un catión muy estabilizado por resonancia y la formación la podemos explicar nuevamente a través de un clivaje alfa igual que antes. Yo tengo mi molécula acá, formo el catión radical, como dijimos preferentemente el que salta de la molécula es un electrón pi, ¿sí? Por lo tanto puedo escribir el radical catión en esta posición como les muestra la imagen, ¿sí? Y luego se va a fragmentar el enlace y uno de los electrones del enlace va a formar un enlace doble con este otro electrón desapareado del punto y a su vez el otro electrón del enlace que se rompió va a ir a formar el radical R en este caso, ¿sí? De un clivaje alfa como los que veíamos siempre. Bien, el otro concepto que surge acá es que se suele ver en estos casos un ion de MZ91, como les indica acá, que se acepta que corresponde a un catión aromático, que ustedes es la primera vez que lo ven, supongo, que se llama catión tropilio, ¿sí? O sea, el catión, el carbocatión bencílico va a isomerizar, se va a reordenar a este catión aromático particularmente estable tropilio, ¿sí? Que tiene un MZ de 91. Bueno, esta diapositiva está destinada a introducir las fragmentaciones en las que se separa una molécula pequeña y estable, de las cuales igual un poco ya habíamos hablado, ¿sí? Este tipo de fragmentaciones son frecuentes. Una de las características con las que ustedes las pueden identificar rápidamente más de una vez, considerando que digamos la molécula no tiene nitrógeno, ¿no? Partiendo de esa base, o sea, si yo tenía un ion molecular de masa par, bueno, voy a observar una pérdida de una molécula de masa par y el pico nuevo que voy a obtener también va a tener una masa par, a diferencia de estos picos impares bastante característicos que habíamos hablado en general, salvo que estemos hablando de compuestos con nitrógeno, ¿no? De compuestos con 1, 3, 5 átomos de nitrógeno. Bueno, una pérdida frecuente es la de agua, ¿sí? También hablamos ya del monóxido de carbono, acá tienen otros ejemplos. Y si se pierde agua, lo que ustedes van a ver como característica es el ion de M menos 18, ¿está? Porque el agua pesa 18. ¿Sí? Bueno, la deshidratación es muy frecuente en los alcoholes, suele ser una de las señales más características en los alcoholes. Y digamos, los alcoholes tienen no solo la pérdida de agua como mecanismo de fragmentación, ahora vamos a ver alguno más, pero digamos, fragmentan tan fácilmente que más de una vez es muy difícil ver el ion molecular, o sea, puede ser muy débil o estar ausente, pero suele verse el pico de deshidratación como un pico bastante intenso, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplo puntual para alcoholes, ¿sí? Con un espectro. Fíjense que en este caso, como yo les decía, a veces no aparece, sino aparece el ion molecular, lo tienen acá marcado en rojo. Lo que sí aparece es este pico de M-18 que corresponde a la pérdida de agua.
Algo que yo no les aclaré antes, digamos en la diapositiva anterior, es que obviamente como este es un cation radical, digamos el ion molecular, cuando pierde agua, que es una molécula pequeña y neutra que no aparece en el espectro, ¿tá? O sea, yo veo la pérdida de agua, pero el agua no aparece. La otra molécula que aparece, el catión que aparece, es un catión radical, obviamente, ¿sí? Que luego puede seguir fragmentándose. En este caso, o sea, por deshidratación terminan obteniendo un alqueno y puede dar alguna de las fragmentaciones típicas de alqueno, como el del ejemplo para dar el catión alílico, ¿sí? Va a perder un radical metilo y por eso terminan obteniendo una masa de M-18 por el agua menos 15, que es el radical metilo que se pierde y este termina siendo el pico base. Bueno, otra aclaración adicional es que no necesariamente siempre por deshidratación obtienen alquenos, ¿sí? Se puede ir, digamos, el hidroxilo alcohólico con otro hidrógeno, eso va a depender de la molécula, pero digamos, este tipo de fragmentaciones son bastante típicas. La otra fragmentación muy característica de alcoholes es el clivaje alfa, nuevamente, ¿sí? Además de la deshidratación. Acá no les puse el mecanismo para no agotarlos tanto, pero lo pueden plantear ustedes. ¿Tá? Tienen el ion molecular, que se los describo para que ustedes lo escriban. Tiene el ion molecular, que es un radical catión. Bueno, ¿cuál es el electrón que saltó de acuerdo a lo que ya vimos antes? Bueno, el electrón que seguramente se fue es un electrón N del par no enlazante del oxígeno, así que podemos considerar el oxígeno como el sitio del radical y entonces el enlace que se va a romper es el carbono-carbono en este caso, ¿sí? El carbono alfa-beta con respecto al sitio del radical. ¿Tá? Un electrón de ese enlace va a formar un doble enlace carbono-oxígeno, como muestra la estructura resonante de la derecha en el catión que se forma, y el otro electrón del enlace que se rompe se va a ir con el radical, que en este caso no está especificado cuál es. Bien. ¿Por qué se produce este clivaje alfa y es tan importante? Y es porque da nuevamente un catión, fíjense cómo está estabilizado por resonancia, y este es un tipo de fragmentación muy característica de los alcoholes. Acá tienen un ejemplo, tienen un espectro viejito pero que se ve bien del espectro del 1-butanol. Van a ver de manera muy característica el pico correspondiente a la pérdida de agua de MZ56. Fíjense que el ion molecular en este caso aparece, aunque es chiquito aparece. Y después por otro lado van a tener el catión de masa 31, que es bien diagnóstico de los alcoholes primarios, ¿sí? Fíjense que es este, si yo a través de un clivaje alfa, ¿sí? Obtengo este catión al que le pueden plantear las estructuras resonantes, la estructura resonante y que va a tener una masa de 31. Por lo tanto, también para ayudarlos a resolver los ejercicios, si ustedes tienen un alcohol y ven un pico de 31, es bastante característico que debe ser un alcohol primario, ¿sí? Los secundarios y los terciarios fragmentan del mismo modo, van a tener distintas fragmentaciones posibles, por lo tanto va a haber variantes, pero en general lo que se ve es que se tiende a eliminar el fragmento de cadena más larga, ¿sí? Así que eso también los puede ayudar a resolver ejercicios si tienen que distinguir entre alcoholes isoméricos. Bueno, acá seguimos con los éteres como ejemplos. Nuevamente el tipo de fragmentación más favorecido es el clivaje alfa, muy similar a lo que ya vimos. Acá consideren, o sea, ya no les estoy poniendo los mecanismos, los hacen ustedes directamente, pero el sitio del radical sería nuevamente el oxígeno, lo que se va es uno de los electrones N del par, digamos, de un par no enlazante del oxígeno, y se va a producir un clivaje alfa
beta con respecto al sitio del radical, dando un radical que se muestra acá en verde, que no se observa, ¿sí? En el espectro está escrito de forma genérica como R punto, y un catión estabilizado por resonancia, que es un catión oxonio. Bien, consideren que dependiendo de cuáles sean los restos, o sea, yo puedo tener distintas fragmentaciones, digamos, puedo tener un clivaje alfa, por ejemplo, hacia un lado del oxígeno del éter y podría tenerlo hacia el otro también, ¿está? Bueno, otro tipo de ruptura que aparece acá es el tipo de ruptura heterolítica, ¿sí? Que ya habíamos hablado un poco antes de heterolítica. Acuérdense que los dos electrones del par que fragmentan quedan como del mismo lado, se van con el mismo fragmento, por decírselos de una manera coloquial. Esta es debido al gran efecto inductivo del oxígeno y está muy favorecida cuando se pueden formar cationes estabilizados. Entonces lo que van a obtener es un radical de tipo alcoxilo que se muestra en verde, ¿está? En la imagen, y obviamente no lo observan en el espectro, y un catión estabilizado R+ en este caso. Acá lo tienen con un ejemplo puntual, ¿sí? En el primer ejemplo, o sea, en estos ejemplos ya les muestra la parte mecanística, escriben el punto y el más sobre el oxígeno, y los dos electrones del enlace que se rompe, que es el enlace oxígeno-carbono, van a quedar del lado del oxígeno, que es el átomo más electronegativo, y acá en el primero de los ejemplos se forma un catión bencílico, que ya habíamos hablado que son cationes muy estabilizados. Tienen sobre la flechita, acá dice I, refiriéndose a que, digamos, se debe a un efecto inductivo. ¿Está? En el segundo caso, digamos, es bastante análogo, y lo que se forma en este caso es un catión alílico, ¿sí? Continuamos acá con los derivados halogenados. Acá tiene el cloro de isopropilo como ejemplo, que ya lo habíamos visto en un espectro anterior. Este es otro espectro, pero del mismo compuesto. Noten en el primer caso que todos los fragmentos que tengan cloro van a tener, digamos, estos dos piquitos, ¿sí? Como un piquito hermano, con dos unidades de masa más arriba que el pico principal, y tiene una relación de 3:1. ¿Sí? Los ven en el par 78-80 y en el par 63-65. ¿Sí? Obviamente, digamos, este pico a 78 y el otro que corresponde al isótopo al isótopo 37 del cloro a 80 corresponden a lo que sería el ion molecular, y después, si ustedes sacan la cuenta, el pico a 63 o 65 vienen de la pérdida de un fragmento de 15. Si ustedes van a las diapositivas anteriores o hacen las cuentas, corresponde a un radical metilo, ¿sí? Y esto sería consecuente con pensar en un clivaje alfa. ¿Está? Nuevamente planteen los mecanismos, sitio de radical, el cloro, bien, y lo que se va a terminar yendo es un radical metilo, ¿sí? A su vez, otro de los tipos de ruptura que pueden obtener es, igual que antes, la ruptura heterolítica debido al efecto inductivo. El cloro es un átomo muy electronegativo que se puede ir como radical y dejar este catión isopropilo, que va a dar esta señal bien característica 43, y fíjense que se trata del pico base en este caso. Bueno, ahora pasamos a las aminas, ¿sí? Por suerte viene todo bastante parecido y repetitivo para ustedes, ¿está? Recuerden, bueno, esto de que el ion molecular es impar. Si yo tengo un número impar de átomos de nitrógeno, y es bastante característico encontrarse con fragmentos pares. La fragmentación más común es, como venimos viendo, el tipo de clivaje alfa, que da este catión estabilizado y minio en este caso, ¿sí? Acá les aclara que si tienen una amina alifática primaria es muy diagnóstico
el ion de masa 30, eso lo pueden plantear y calcular la masa, ¿sí? Piensen acá si en el ejemplo, si este R es hidrógeno, ese ionismo, calcúlenle la masa y les debería dar 30, ¿sí? Luego en el espectro tienen una amina secundaria, así que tienen clivajes alfa hacia ambos lados posibles, dando lugar a un ioniminio de masa 72 por pérdida de un radical propilo o a otro de masa 86 por pérdida de un radical etilo en este caso. Si el pico base es el correspondiente a 72, o sea, una regla general es que siempre está favorecida la pérdida del resto más grande. ¿Sí? En este caso, el radical propilo es más grande que el etilo y por eso es el que mejor se pierde. A su vez, acá no está mostrado en el ejemplo que tienen ustedes, pero también puede haber rupturas heterolíticas si obtenemos cationes estabilizados por resonancia, como hemos visto para los derivados halogenados o para los éteres. Bueno, ahora pasamos a los compuestos carbonílicos y vamos a empezar con el primer ejemplo de una acetona. Bueno, dentro de la generalidad, como ya veníamos hablando, los compuestos carbonílicos por clivaje alfa dan este ion acilio estabilizado por resonancia, ¿sí? Y a su vez eso no está mostrado en el ejemplo, pero dependiendo de las circunstancias luego puede haber una ruptura heterolítica para dar el monóxido de carbono, como habíamos visto en algún ejemplo previo, y también suele aparecer, digamos, este tipo de señales en los compuestos carbonílicos. Bueno, puntualmente en el ejemplo que tienen acá es una cetona, como les dije, y entonces además del guión molecular van a ver los dos fragmentos correspondientes al clivaje alfa, digamos, a un lado y al otro lado del carbonilo. Lógicamente, como venimos viendo, el ion más abundante, en este caso el pico base, es el de masa 43 y eso lo podemos explicar si pensamos que se elimina el radical más grande, el más largo en este caso, que es el radical etilo frente a la otra opción que era un radical metilo. Bueno, acá tenemos un aldehído como ejemplo. Sí, vamos a empezar primero por lo que ya conocemos, que es el clivaje alfa para dar el ion acilio estabilizado. Acá yo se los marqué en verde, les va a dar el pico de masa 29. Y a su vez, por clivaje alfa también se puede obtener el ion de M-1 o M-H, ¿sí? Que se debe al clivaje alfa, digamos, del otro lado, donde se pierde el radical hidrógeno. En este caso, en este espectro que saqué, no sé si del Wade, no mostraban ese pico como un pico muy importante. Fíjense que es bastante pequeño, pero suele ser muy característico, muy importante de aldehídos el pico de M-H. A su vez, acá tienen otra fragmentación típica de compuestos carbonílicos, y esto no es exclusivo de aldehídos, lo que pasa es que a veces depende un poco de la cadena carbonada del ejemplo. Esto en compuestos carbonílicos en general es bastante típico, además, la formación de cationes estabilizados, como este de masa 57, que ven ustedes acá. En este caso se da una ruptura entre beta y gamma. Acá estamos hablando de la nomenclatura común, ¿sí? Fíjense cómo les muestra en la imagen azul alfa como el carbono vecino al carbonilo, beta y gamma, ¿sí? No la nomenclatura que estábamos usando para clivajes alfa. Espero no estar mareándolos con esto. Pero bueno, acá del mismo modo tiene un catión estabilizado, ¿sí? Por ahí es más fácil verlo si ustedes escriben el tautómero enol de la acetona, algo parecido a lo que tiene acá la primera estructura resonante, les va a resultar fácil ver el carbocatión, digamos, estabilizado, porque es bastante parecido a lo que vimos para los carbocationes alílicos, ¿sí? Así que acá pueden plantear las estructuras resonantes. Si alguien tiene algún problema con estas estructuras resonantes,
me avisa, pero bueno, básicamente siempre que yo pueda obtener cationes estabilizados, no solamente en aldehídos, sí los voy a obtener. Esa es un poco la idea de las fragmentaciones. Siempre tengo que mirar la molécula y ver qué le puede pasar. A su vez, acá tenemos otro ejemplo que tampoco estaba marcado en el espectro original, pero este pico de masa 44 implica, digamos, un catión que se obtiene por el reordenamiento de McLafferty, que se los voy a mostrar en la diapositiva siguiente, ¿sí? Pero, digamos, es un reordenamiento en la que se elimina una molécula neutra, que es un alqueno. Acá cuando tienen en este caso masa 28, se refiere al etileno. Sí, ahora en la diapositiva que viene se los voy a mostrar y les va a quedar un poco más claro, pero bueno, para que les quede completa la interpretación de este espectro de aldehídos. Nuevamente, el reordenamiento de McLafferty no es exclusivo para aldehídos, pero bueno, justo en este ejemplo aparecía. Bueno, ahora sí llegamos al reordenamiento de McLafferty, que se los voy a mostrar tomando un aldehído como ejemplo en esta diapositiva. Así después vamos a ver otras opciones. Bueno, ¿qué necesitamos para que sea el reordenamiento de McLafferty? En primera instancia, la presencia de un doble enlace, que es en general un doble enlace de un carbonilo, ¿está? Por eso les decía, lo vamos a ver en general para todos los compuestos carbonílicos, no exclusivamente aldehídos. Y además necesitamos la presencia de un hidrógeno gamma, ¿sí? Gamma siguiendo la nomenclatura, digamos, clásica tradicional, donde el carbono alfa es vecino al carbonilo. Acá en la imagen ven que tienen el carbono gamma en rosa señalado. ¿Y qué es lo que ustedes van a observar? Bueno, se va a ver que se cliva el enlace carbono gamma, hidrógeno gamma, ¿sí? Y ese hidrógeno gamma va a terminar pegado al oxígeno del carbonilo, si ustedes ven el producto que en este caso es un enol, y a su vez va a haber una unión va a haber un clivaje entre la unión alfa y beta, la unión entre los carbonos alfa y beta originales. Sí, ahora vamos a ver de la manera más sencilla posible cómo ocurre esto. Bueno, como producto yo obtengo un alqueno, que en este caso muy sencillito es el etileno, ¿está? Y un catión radical que en este caso para los aldehídos es el enol, que se muestra en la imagen. Bueno, a ver, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible porque, bueno, ustedes todavía no tienen tanta idea de lo que son los mecanismos de reacción y este no es el mecanismo de reacción más sencillo de todos, ¿sí? Bueno, algunas aclaraciones lo voy a mostrar como está en el web, que me parece la forma más simplificada. Probablemente no sea la forma más correcta. La forma más correcta seguramente sea localizar, digamos, el sitio del radical sobre el oxígeno y luego plantear un mecanismo que tenga todas flechas punta de anzuelo, básicamente con rupturas homolíticas, pero bueno, me pareció que ya bastante complicación iban a tener, así que tomé esta imagen que es un poco más simplificada. ¿Sí? Y tomé también la imagen del mecanismo concertado, que no es la única opción. Con concertado me refiero a que todas las rupturas de enlace van a estar ocurriendo al mismo tiempo. Otra opción sería que primero ocurriera el clivaje entre el carbono gamma y el oxígeno y luego, digamos, el resto del movimiento de los electrones, ¿sí? Pero bueno, tomé esta opción, se los aclaro porque no sé cómo se los van a mencionar en la práctica y puede llegar a haber alguna discrepancia por este sentido. Sí, entonces, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en primera instancia esto está favorecido porque fíjense que la molécula se puede acomodar, ¿sí? Dejando el hidrógeno muy cerca de este carbonilo, ¿no? Digamos, esta geometría en el espacio de la molécula es algo que va a favorecer esta transición del hidrógeno gamma, ¿sí? Fíjense que prácticamente se forma un ciclo de 6 eslabones, ¿bien? Entonces lo que va a ocurrir es que este hidrógeno gamma originalmente se va a unir al oxígeno del carbonilo, ¿tá?
el enlace carbono gamma, hidrógeno gamma, los electrones de ese enlace se van a volcar, ¿sí?, sobre lo que era la unión beta gamma, y entonces los electrones de la unión alfa beta se van a volcar ahora sobre la unión carbono carbonílico carbono gamma, ¿sí? Esto da como resultado que la parte que queda en verde es un alqueno, ahora una molécula neutra, ¿sí?, de masa par, y tengo un nuevo radical catión, en este caso, que si ustedes miran el movimiento de los electrones, para este caso el aldehído es un enol, ¿sí? Así que bueno, acá lo tienen puesto en general para los aldehídos. En la parte de abajo lo tienen simbolizado con letras para que vean una forma un poco más general, digamos, al menos que abarca aldehídos y cetonas, bien, como para que lo comparen. Bueno, y acá ya casi para ir terminando vamos a pasar a los ésteres como un ejemplo de un derivado de ácido, otro tipo de compuesto carbonílico. Bien, y acá nuevamente tienen los clivajes alfa característicos de los que venimos hablando, tienen un ejemplo en el que se libera el radical metoxilo, en este caso, si ustedes lo miran sería el clivaje de este lado, para dar como siempre el ion acilio estabilizado que puede continuar fragmentando para dar esta molécula pequeña y neutra y el catión que quede de manera correspondiente. Acá no se muestra, pero otra opción sería el clivaje alfa, digamos, para el otro lado, donde voy a obtener como radical el resto carbonado, ¿sí? Este también puede aparecer. Y luego tienen también el reordenamiento de McLafferty, ¿sí?, que fíjense, nuevamente obtienen un alqueno neutro, ¿está? En este caso ya no es el etileno, sino que es el propeno, porque acá tenía una sustitución adicional, o sea, el alqueno va a variar, pero el concepto del mecanismo es el mismo, y obtienen un catión radical que ya acá, digamos, tiene 2 oxígenos, así que no es un enol, pero fíjense que el concepto es el mismo en esta parte de la molécula. Bien. Bueno, y ahora sí, este ya es el último ejemplo. Tenemos nuevamente un éster, pero ahora les quería mostrar una cosita que va a aparecer a lo último. Sí, en este caso es el benzoato de isopropilo. Nuevamente tenemos muy característico el clivaje alfa, para dar este ion benzoilo, en este caso de masa 105, que luego por la pérdida del monóxido de carbono va a dar este catión de masa 77. Esto es lo mismo que veníamos viendo, pero bueno, de paso les quiero mostrar que esta dupla 105-77 es bien característica de la presencia de este resto acilo, que en particular es un benzoilo. Y por último, después tiene el reordenamiento de McLafferty, que la idea de esta diapositiva es mostrarles, digamos, que también, o sea, el oxígeno les puede contar como posición. En el caso de los ésteres, fíjense que acá tienen el carbonilo, en la posición que sería alfa tengo un oxígeno, beta es un metileno, y gamma tienen el otro carbono, que es el que va a aportar el hidrógeno gamma, ¿sí? O sea, mostrarles simplemente que es lo mismo que veíamos antes, el mismo tipo de mecanismos, pero bueno, aprovechar para mostrarles esta particularidad de los ésteres, que el oxígeno también lo pueden contar como posición gamma. Y bueno, con esto en principio terminaríamos la unidad de masa.